Bienvenido, gente, a Brújula Libertaria. Acá está el equipo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Brujeros, ¿cómo estamos? De nuevo, una columna del doctor Matías Calero, La Estocada. Bueno, y hoy traemos un tema que vi en los comentarios el otro día que estaría bueno que si podíamos hablar sobre impuestos. Bueno, hoy Matías nos trae algo acerca de esa palabrita que la gente se ha acostumbrado tanto con los años que se ha olvidado que impuestos viene de imponer. Y bueno, vamos. Matías nos va a llevar un poco por la historia de los impuestos, cómo la gente antes se resistía a esto, y hoy día la gente parece abrazar de forma amigable con esta contribución que no nos avisan, pero alegremente la gente parece pagar, aunque a veces se pueda quejar un poquito, que está muy caro, pero es una obligación pagarlo porque el Estado somos todos. Así que Matías, con esta introducción te dejo. Bueno, muchachos, ¿cómo les va? Bueno, gracias por la invitación nuevamente y por la oportunidad. Bueno, sí, vamos a tocar un tema interesantísimo, realmente apasionante, por lo menos para mí, que es lo que podríamos llamar algo así como filosofía fiscal o filosofía impositiva, o de alguna manera un análisis crítico de los impuestos, ¿no? Y de los tributos en general, ¿no? Pero es decir, de esas exigencias patrimoniales o pecuniarias, económicas, que el Estado realiza a los ciudadanos, digamos, los individuos, ¿no? Eh, entonces, claro, analizarlo digamos, desde una perspectiva que no sea netamente jurídica, y tampoco de una perspectiva como demasiado simplista, porque yo lo que entiendo es que por ahí, en la filosofía, digamos, o en el mundo del liberalismo, el libertarianismo en general, y sobre todo a partir de la irrupción de Milley, esta idea de que los impuestos son un robo, digamos, que es una idea que viene muy, digamos, del anarquismo norteamericano, con Spooner, sobre todo con Rothbard, esta idea de que todo impuesto es un robo. De alguna manera sí, entiendo que es un análisis un poco incompleto, por más que sea cierto en el fondo, porque todo, digamos, todo impuesto o toda exigencia tributaria es en definitiva una apropiación forzosa o forzada que el Estado hace de la riqueza o digamos o parte del patrimonio de un individuo, pero la cuestión es un poco más compleja, me parece. Sobre todo, y lo que quiero exponerles en esta columna, es cómo juega incluso lo que parecería ser una garantía en principio, porque fue como se concibió en el siglo XVII y en el siglo XVIII por el pensamiento liberal de la época, que es, digamos, delegar la potestad exclusiva de la creación de impuestos o de tributos en general en el Parlamento, y en definitiva exigir que los impuestos tengan que contar con el consentimiento de los ciudadanos, ¿no? Esta idea de que, digamos, propia del pensamiento liberal, que es no taxation without representation, es decir, no puede haber un cobro de impuestos, una exigencia de pagar impuestos si no hay, de alguna manera, una ley aprobada o consentida por los representantes de los ciudadanos. Esta cuestión de que el Parlamento tiene que tener el monopolio de la creación impositiva, o de la aprobación de impuestos, me parece que en el fondo termina haciendo más daño que bien, porque termina de alguna manera legitimando a los impuestos o a los tributos en general, porque los terminan haciendo una especie de expresión de la voluntad democrática, porque están consentidos por los representantes del pueblo. Entonces, en definitiva, hay como una lógica de autoimposición, o sea, que el pueblo se cobra a sí mismo impuestos, ¿no? Es una cuestión curiosa, porque en definitiva es sumamente ficcional, porque en definitiva es el Estado el que los cobra. Entonces, también analizar un poco esa tensión entre estas garantías constitucionales o esta exigencia constitucional de que tiene que haber una ley, o en el caso de los gobiernos departamentales, un decreto de la Junta Departamental, para poder cobrar tributos, que en el fondo termina siendo algo, como sabemos, una garantía bastante de papel, ¿no? Así que vamos a analizar un poco estos temas, sobre todo resaltar la carencia de limitaciones digamos, que existen en la Constitución respecto a los límites del poder tributario, podemos decir, del Estado, o sea, de la capacidad del Estado para exigir impuestos. O sea, la Constitución no establece ningún límite sustancial más allá del límite formal de que el Estado puede cobrar tributos, ya sea, digamos, necesita una ley o un decreto de la Junta Departamental, pero sabemos que eso es una cuestión de voluntad política, porque además se necesita solamente mayoría simple para
aprobar uno de estos dos instrumentos. O sea, basta la mitad más uno para que se crea un impuesto, ¿no? Entonces, analizar un poco esto, que en definitiva el individuo queda bastante desprotegido a nivel institucional respecto a la voracidad fiscal. O sea, los individuos no tenemos demasiadas garantías respecto a la pretensión, digamos, del Estado, ¿no? Porque además el Estado tiene una serie de prerrogativas y facultades y privilegios extraordinarios para poder cobrar sus tributos, ¿no? O sus créditos, ¿no? Así que bueno, vamos a analizar un poco eso. Pero, a ver, ¿por dónde empezar con esto, no? Es un tema enorme, obviamente que yo lo que voy a intentar presentar es una pincelada, un esbozo, como disparador para que después cada uno pueda analizar y pueda investigar este tema que a mí me parece realmente interesante y entiendo que, como les comentaba, se analiza de una manera muy simplista a veces, ¿no? Nos contentamos con decir, bueno, los impuestos son un robo, punto. No, es una cuestión mucho más compleja. Lo primero que hay que por ahí entender es que, digamos, cómo por lo menos el sistema uruguayo define a los tributos, ¿sí? Y para eso tenemos que ir al Código Tributario, y particularmente al artículo 10 del Código Tributario, que los define de esta manera, ¿sí? Digamos, a los tributos, ¿no? Dice, es una prestación pecuniaria que el Estado exige, y esto es una cuestión interesantísima, en ejercicio de su poder de imperio. Y esto es un concepto fundamental. Poder de imperio, ¿no? Que vamos a volver continuamente sobre esto, ¿sí? Porque ahí hay una tensión enorme entre la definición del Código Tributario y los fundamentos políticos y filosóficos que, sobre todo el liberalismo clásico, le ha pretendido dar a los tributos. Entonces, el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio, es decir, de su supremacía, es decir, de su capacidad extraordinaria para coaccionar, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Esa es la primera oración del artículo 10 del Código Tributario, dice esto. Es decir, es una prestación pecuniaria, o sea que tiene que tener un valor económico, que el Estado exige porque lo puede hacer. Básicamente, en el fondo, el artículo 10 del Código Tributario lo que dice es que el Estado exige impuestos porque es el que tiene el garrote, ¿no? Tiene el poder de imperio, o sea, tiene una supremacía extraordinaria sobre los individuos. Entonces, por eso exige. O sea, ninguno de nosotros puede exigirle a otra persona algún tipo de prestación sin su consentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque uno no tiene demasiada ascendencia o poder sobre esa persona. Ahora, si tenemos un arma, la cosa cambia, ¿no? Es razonable. O sea, si yo le exijo a una persona con un arma que me entregue $1000, es mucho más factible que me entregue esos $1000, y los tiene efectivamente, a que si yo voy y se los exijo con las manos vacías. Entonces, esto, digamos, este es el núcleo en donde, digamos, a partir del cual la frase que los impuestos son un robo tiene total certeza, o sea, porque efectivamente el artículo 10 del Código Tributario está reconociendo esto, es decir, el Estado exige porque puede hacerlo, porque tiene un poder de imperio, o sea, tiene algo que ninguno de los individuos tiene o tenemos, que es el monopolio de la violencia legítima, ¿no? Digamos, en la definición weberiana, o sea, el Estado tiene una cantidad de recursos y de poder material y de poder de represión que ninguno de los individuos tiene. Entonces, necesariamente, bueno, para no sufrir las consecuencias de no pagar impuestos, le damos al Estado lo que exige. Pero en el fondo, el artículo 10 de la Constitución, del Código Tributario está reconociendo esto, que los impuestos el Estado los exige porque puede hacerlo, ¿no? Porque tiene un poder de imperio. Entonces, el poder de imperio no es más que amenaza o coacción o posibilidad de coaccionar. Ahora, la cuestión es un poco más compleja, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo le decía al inicio, digamos, la filosofía tributaria, podríamos decir, del liberalismo, por lo menos desde la Revolución Inglesa en adelante, se ha basado en esto que luego en el derecho tributario lo recoge como el principio de legalidad. Al igual de lo que pasa con los delitos, es decir, que los delitos no se puede penalizar a una persona si no existe un delito creado por ley. En el caso de los tributos pasa algo similar. Es decir, el Estado no puede exigir el pago de un tributo que no haya sido creado por ley, ¿sí? Y eso está específicamente establecido en la Constitución, en nuestra Constitución, que concretamente en el artículo, ya les digo, en el artículo 87 de la Constitución, ¿sí? El artículo 87 de la Constitución establece que para sancionar impuestos se necesita el voto conforme
de la mayoría del total de componentes de cada cámara. Eso para los impuestos a nivel nacional, ¿sí? Y para los impuestos a nivel departamental es necesario que la Junta Departamental, por la mayoría simple, digamos, cree un tributo departamental, ¿sí? Eso está en el artículo 273, en el numeral tercero, ¿sí? O sea, la Constitución establece que son los órganos legislativos o representativos de los ciudadanos, tanto a nivel nacional como departamental, los únicos que pueden crear, fijar o modificar de alguna manera los impuestos, ¿sí? Ahora, también lo que te establece es, correlativamente, que solamente el Ejecutivo puede proponer la creación de impuestos, ya sea el Ejecutivo Nacional o el Ejecutivo departamental, ¿sí? Entonces, este es más o menos el equilibrio de pesos y contrapesos, en sentido de Montesquieu, digamos, que la República Liberal encontró para, de alguna manera, establecer que el Poder Ejecutivo, que es quien recauda impuestos, no sea quien los crea, ¿no? Porque esa está un poco la lógica medieval, en cierto sentido, o premoderna, era que el rey creaba los impuestos que él después iba a exigir. Entonces había una acumulación de poder enorme, porque no había ningún límite a las pretensiones del rey. Y esta excesiva, digamos, potestad, este excesivo poder de los reyes fue, en definitiva, el detonante de las dos grandes revoluciones, podríamos decir las tres grandes revoluciones de la modernidad, que es la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana y, en cierto sentido, si se quiere, también la Revolución Francesa. Todas estas revoluciones tienen algún tipo de origen o algún tipo de relación con el cobro de impuestos o el excesivo uso, digamos, o utilización de esa potestad, que es, repito, digamos, desde toda la vida, una cuestión de imperio, ¿no? O sea, desde los orígenes de la humanidad, quienes cobraban tributos o quienes exigían tributos eran aquellos que tenían un poder extraordinario, un poder de imperio, podríamos llamarlo. Y eso se mantiene, por más que las revoluciones liberales, a través de esto que les decía, del principio de legalidad, y por más que la Constitución prevea esta cuestión de que tiene que ser por ley o por un decreto de la Junta Departamental, digamos, como la causa de la creación de los impuestos, eso es una garantía que en el fondo es bastante precaria, ¿no? Porque en el fondo termina siendo lo mismo. Es una cuestión de poder de imperio. No importa si lo crea el Poder Ejecutivo o lo crea el Poder Legislativo. El tema es que los crea el Estado. Eso seguro. El Estado los crea y además no tiene ninguna limitación sustancial. Porque, volviendo a lo que yo les comentaba del artículo 10 del Código Tributario, los fundamentos de la exigencia de tributos son las necesidades del Estado. Es decir, la necesidad de crear o de contar con recursos para cumplir sus fines, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna limitación respecto a los fines, porque el Estado no tiene una cantidad limitada de fines, eso es una cuestión interesante. El Estado puede tener una infinidad de finalidades o de funciones. Entonces, por lo tanto, no hay ningún límite real a la exigencia de tributo, porque el Estado siempre puede decir, mire, necesito hacer esto, necesito hacer una calle, construir un hospital, lo que quieran, y necesito tributos. Entonces deme porque lo necesito. Entonces, como no hay una limitación a los fines o a las funciones que puede cumplir el Estado, no hay un límite a la cantidad de dinero o a la cantidad de prestaciones que le puede exigir a los individuos. Y esto llega al punto tal que incluso se prevé o se permite que el Estado utilice los impuestos con fines no recaudatorios. El ejemplo claro, el impuesto al tabaco. Clarísimo. O sea, el Estado aumenta la carga tributaria del tabaco, de los cigarrillos y sus derivados para hacer menos, o sea, para desincentivar el consumo de tabaco. Es lo que en economía se llaman los impuestos piguvianos, propios del estado de bienestar, que es, te cobro impuestos o te aumento la carga tributaria para desalentar determinadas conductas. Y esto se ve mucho, por ejemplo, en tema de cuidado del medio ambiente, ¿no? Impuestos a los hidrocarburos, impuestos al carbono, o sea, te hago más gravosa o onerosa determinada conducta a través de la carga fiscal para desincentivarla. Entonces se llega al extremo de que el Estado, constantemente, sobre todo en el siglo XX, lo ha usado de manera, 20 y lo que va del 21, de manera absolutamente asqueante, los impuestos para lograr no solo, digamos, no para lograr tener recursos para sus fines, sino para lograr coaccionar o desincentivar determinadas conductas. O sea, entonces los impuestos incluso pueden utilizarse con fines no presupuestarios. Entonces no hay límite alguno respecto a la cantidad de prestaciones que puede exigir el Estado. Esto me lleva a una cuestión que no es menor, que es que
en la Constitución no hay ninguna garantía o limitación real al poder del Estado, digamos, para exigir impuestos o tributos en general. No hay. Porque si bien es cierto, y esto digamos, no es una clase de derecho tributario, pero digamos, los tributos en Uruguay, digamos, el Código Tributario los divide en tres tipos. ¿Sí? O sea, hay tres tipos de tributos. Tributos es como la clase o la familia, después tenemos tres especies. Uno son los impuestos, en sentido estricto, las tasas y las contribuciones especiales. Los impuestos son aquellas prestaciones que el Estado exige sin darte nada a cambio. ¿No? Es digamos, la manifestación más pura de ese poder de imperio. O sea, el Estado te exige porque tiene el garrote. La tasa es aquella prestación que el Estado te exige porque te está dando algún servicio. Por lo menos el Estado te da algo. Usualmente pasa, por ejemplo, cuando se utiliza algún servicio, puede ser, por ejemplo, en materia registral, sacar información de algún registro, o el Estado te da algún tipo de función de contralor o de certificación, el Estado te exige una tasa. Eso no es garantía de nada, porque sobre todo en materia departamental, sabemos que las intendencias departamentales, particularmente con el caso de las tasas bromatológicas, utilizan ese instituto, ese tributo, para meter por la ventana impuestos. Por ejemplo, hay un caso bastante paradigmático de finales de la década de los 90, que la Intendencia de Montevideo cobraba la tasa bromatológica en función del valor de los productos o de los bienes que tenía que de alguna manera certificar. O sea, a una fiambrería le cobraba tanto, a un almacén otro tanto, a una farmacia otro tanto, a una carnicería otro tanto, en función del valor. Entonces, eso en definitiva era un impuesto disimulado, porque la certificación bromatológica vale lo mismo o cuesta lo mismo, independientemente de si estás certificando digamos, la potabilidad o la admisibilidad bromatológica de un chorizo o de un salame o de, no sé, un litro de cerveza. No tiene entonces, los gobiernos departamentales, sobre todo, utilizan o han utilizado a las tasas para meter tributos de Cayetano, digamos, ¿no? Por izquierda. Y después las contribuciones especiales son unas figuras bastante, ¿cómo podemos decir?, bastante oscuras o opacas. El caso más claro es lo que te cobra el BPS. Digamos, las contribuciones obreras y patronales son contribuciones especiales, que la lógica es, el Estado te está dando un beneficio y por lo tanto te puede exigir algo como para de alguna manera compensar ese beneficio que te está dando. Por ejemplo, puede ser también algún tipo de contribución especial si hay algún tipo, no sé, de beneficio extraordinario, porque te da un alumbrado público, te abre una calle, pero son figuras bastante extrañas, ¿no? O sea, las más comunes son los impuestos y las tasas. Pero todas estas tres tienen el mismo fundamento, que es el garrote del Estado, no hay más. El Estado te cobra tributos, te exige tributos, porque tiene un poder extraordinario y te puede mandar a la cárcel. Lisa y llanamente. Lisa y llanamente. Basta con leer, ya les pongo acá, el delito de defraudación. Es un delito que básicamente el Estado te puede meter preso si no pagas impuestos. Lisa y llanamente. ¿Sí? Que es el artículo 110 del Código Tributario. Que vale la pena leerlo, porque esto son cosas que uno las tiene normalizadas, pero en el fondo esto no es más que una prisión por deudas. ¿No? Porque en el fondo el Estado te manda preso porque debes plata. ¿Sí? Y la prisión por deudas es algo que específicamente está prohibido. Y en general el liberalismo y la república liberal te hace que, o ha eliminado esta figura que era muy propia del derecho romano, que era que el acreedor podía incluso matar a su deudor. Porque si no le pagaba, bueno, me cobro con tu carne, digamos, con tu cuerpo. Entonces, el liberalismo, y sobre todo el derecho civil liberal, lo que ha hecho es que, bueno, en todo caso, si debes, no vas a ir preso. Te embargarán, en fin, lo que quieras. Pero el artículo 52 de la Constitución, específicamente, en el inciso segundo dice, nadie podrá ser privado de su libertad por deudas. Nadie. Pero, si uno lee el artículo 110 del Código Tributario, dice, el que directamente, por interpuesta persona, procediera con engaño, con el fin de obtener para sí o para un tercero un provecho indebido a expensa de los derechos del Estado a la percepción de sus tributos, será castigado con 6 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. En criollo, si no pagas impuestos, te metemos preso. Entonces, el Estado esto es el poder de imperio del Estado.
que es que si no pagas, te mete preso. Además, ni que hablar de todas las prerrogativas procesales que tiene el Estado para cobrar sus impuestos. El Estado te puede embargar sin que te des cuenta. El Estado fija su propio título, su propio fundamento, digamos. El Estado no tiene limitación alguna, te cobra interés extraordinario. Lo único que tienes que hacer es pagar. No te queda otra. Y además te puede meter preso. Entonces, esto, en definitiva, es lo que hace que el poder tributario, el poder del Estado para exigir impuestos, por más que lo edulcoremos con garantías formales de que tiene que estar, las leyes tienen que establecer impuestos, sabemos que eso es una garantía de papel. Porque en Uruguay, en este país, digamos, el poder legislativo se ha cansado de delegarle las competencias al Poder Ejecutivo al momento de fijar impuestos. El ejemplo más pornográfico de esto es el IMESI. El IMESI, digamos, la ley que crea el IMESI le permite al Ejecutivo establecer la alícuota, es decir, el porcentaje del impuesto dentro de un margen. Entonces le dice, bueno, a los alcoholes el IMESI puede ir de tanto porcentaje a tal otro. Y es el Ejecutivo el que en definitiva fija cuánto. Entonces, en el fondo, el legislativo lo que está haciendo es darle potestades al Poder Ejecutivo para fijar el impuesto que quiera. ¿Cuánto? Entonces, ahí, en definitiva, la garantía que parecería ser esto de que los impuestos no pueden establecerse sino por ley, en el fondo termina siendo engañada o sorteada por este tipo de cosas. Y a eso debemos sumarle otra cosa que no es menor, y con esto termino un poco lo que es como el repaso jurídico, que es que las leyes que crean impuestos no pueden ser derogadas o sometidas a referéndum. Y esto es una cuestión que a mí me parece clave, porque parece ser que la creación de impuestos o la fijación de impuestos a través de los órganos representativos, ya sean a nivel nacional o departamental, es un ejercicio de la democracia, ¿no? O sea, es el pueblo el que está hablando a través de sus representantes en este tipo de órganos al momento de crear impuestos. Perfecto. Para mí, obviamente, la democracia representativa es una especie de engaño, porque en definitiva los políticos, digamos, el ley de guerra de la oligarquía mediante, los políticos actúan en función de sus propios intereses y no pensando en aquellas personas que no conocen, ¿no? Que serían sus representados en principio. Pero más allá de esto, lo que sí es contradictorio es que no se puedan derogar en un ejercicio de democracia directa, como es el referéndum, impuestos. Y esto está específicamente en el artículo 79, que es el artículo que crea y regula el Instituto del Referéndum, que como ustedes sabrán es un instituto de democracia directa, al igual que el plebiscito, pero en este caso el referéndum lo que hace es someter a votación de la ciudadanía leyes. ¿Sí? O sea, por ejemplo, lo que vivimos hace unos años atrás con el tema de la LUC, por ejemplo, fue un referéndum. O sea, se sometía a la derogación de determinados artículos de una ley. Ahora, ese instrumento de democracia directa que es tan elogiado en Uruguay y que nos sacamos, digamos, chapeamos con esto, de que no somos un país con democracia directa, podemos derogar cualquier ley, menos impuestos. Y lo dice específicamente el segundo párrafo del artículo 79 de la Constitución. Dice, el 25% del total de inscriptos habilitados para votar podrá interponer dentro del año de su promulgación el recurso de referéndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por la ley orgánica. Interesante, ¿no? Porque si la legitimidad de los tributos o de la creación de tributos está en que, en definitiva, los representantes de la ciudadanía los crean, lo cual lo pone a este tipo de actos como ejercicio de la democracia, limita o impide la misma Constitución que los propios ciudadanos que hipotéticamente crearon esos impuestos a través de sus representantes los eliminen. Es una cuestión que es un desquicio, porque los propios ciudadanos directamente no pueden eliminar las leyes que sus representantes crearon, invocando el interés de ellos mismos. O sea, los representantes sí pueden crear leyes, pero los representados directamente no las pueden eliminar. Entonces, aquí vemos que hay un déficit enorme de lo que, por ejemplo, Jane Buchanan, en The Power to Tax, digamos, que habla del poder fiscal, digamos, define como constitución fiscal. O sea, digamos, lo que es la escuela de la elección pública,
The School of Public Choice, digamos que es básicamente es como digamos, una escuela muy interesante de análisis económico, de pensamiento económico, que comienza con Ronald Coase, después sigue con Buchanan y con otra gente más, que intenta analizar el Estado desde una perspectiva económica. Buchanan es premio Nobel de Economía, además, es uno de sus principales exponentes. Y él tiene un libro, que ahí Fernando lo tiene en pantalla, que es The Power to Tax, ¿sí? El poder de imponer impuestos. Y Buchanan, en definitiva, en esta obra lo que termina haciendo es expresar, digamos, una cuestión fundamental, ¿sí? Que es que el poder de impuestos, el poder del Estado para imponer, para crear impuestos o tributos, tiene que estar de alguna manera limitado, ¿sí? Entonces ahí en el primer párrafo, Fernando, a ver si podemos leerlo. Ahí va. La tributación desde una perspectiva constitucional. Y ahí Buchanan empieza a analizar lo que es esta cuestión, que es justamente cómo las constituciones analizan o abordan el problema del poder de crear impuestos, ¿sí? Porque lo primero que hay que resaltar es, como decía John Marshall, digamos, un juez norteamericano de la Suprema Corte de Justicia gringa, a principios del siglo XIX, concretamente en 1819, en un proceso que no hay que entrar en detalle, pero una cuestión de los bancos, si podían llegar o no a resistir un impuesto sobre los cheques, no importa. Lo que dice Marshall, este juez, que es una frase que para mí es genial, que es the power to tax is the power to destroy. Es decir, el poder de crear impuestos es el poder de destruir. Y esto es tan serio y cierto que el Estado puede destruir la economía, puede destruir actividades económicas, puede destruir sectores enteros de actividad a través de la imposición de tributos. Y la prueba está, efectivamente sabemos que hay sectores que pueden llegar a ser, digamos, invivibles digamos, o no se puede realmente practicar una actividad lucrativa porque las cargas fiscales son enormes. Y lo vemos todos los días, o sea, el Estado cierra negocios. El Estado puede destruir actividad económica. El Estado destruye riqueza necesariamente porque el Estado absorbe riqueza para actividades que son económicamente en principio no rentables. O sea, el Estado destruye riqueza necesariamente. Entonces, the power to tax is the power to destroy. Es decir, se puede hacer mucho daño con los impuestos o con los tributos en general. Por eso, las garantías constitucionales o las limitaciones constitucionales son fundamentales. Porque también es una forma de limitar al Estado. Porque acá en este país, por ejemplo, podemos horrorizarnos y de alguna manera exigimos garantías personales contra el Estado. Nos indignamos si un policía nos pide la cédula en el medio de la calle, a las 10 de la noche. Nos indignamos si el Estado nos detiene mucho tiempo. Nos indignamos si el Estado establece algún tipo de ley que puede ser más represiva. Pero nadie pega un grito o levanta la voz cuando el Estado crea un impuesto. O cuando el Estado sube una alícuota de un impuesto. Entonces eso parece ser que no hay que resistir. Está bien, porque el Estado necesita cumplir sus fines. Bueno, pero en definitiva también termina siendo un avasallamiento de los derechos individuales, al fin y al cabo. Entonces, con esto quiero ir terminando. Que es, en este primer capítulo de un libro que se los recomiendo, de James Buchanan, que es The Power to Tax, empieza citando a Stuart Mill, que dice, el interés del gobierno para imponer fuertemente, ¿no? O sea, perdón, el interés del gobierno es establecer impuestos como profundos, ¿no? O sea, digamos, ¿cómo dice? A ver, está acá en el... Te lo agrando si querés. Ahí tenés. Sí, lo puedes leer ahí, Fernando, porque no lo veo muy... El interés del gobierno es imponer fuertes impuestos. El de la Ahí comunidad, pagar tan pocos impuestos como lo permitan los gastos necesarios de un buen gobierno. Exacto. Entonces, esa frase de Stuart Mill creo que resume bastante bien digamos, el choque de la tensión de intereses que hay en esto, que es lo que muchas veces no se ve. Y por eso me parece que toda esta lavada de cara y esta esterilización que el liberalismo clásico hace con el principio de legalidad y engarzar, digamos, o conectar la creación de impuestos a los actos democráticos, es desconocer esto. Esto ha sido toda la vida así. O sea, digamos, gente ha muerto por impuestos, por levantamiento de impuestos. Campesinos se han levantado históricamente por impuestos a la sal, impuestos, o sea, creaciones de tributos que un rey que estaba necesitado porque la guerra exigía más dinero o lo que sea, terminaba imponiendo esos tributos porque se sentía en la piel que todo impuesto era arbitrario. Toda creación de impuestos era arbitrario. Y esto no es una cuestión de locos de mentes. Incluso un representante de la Escuela de Salamanca y un católico como Juan de Mariana
establecía que el tiranicidio estaba justificado si un rey cobraba demasiados impuestos. O sea, estaba justificado matar al monarca o rebelarse contra él si se le iba la mano con los impuestos. Pero acá parece ser que en las repúblicas liberales, amparadas por la democracia, el Estado te puede cobrar 40, 50, 60, 70%. Te puede cobrar, te puede sacar una, o sea, infinita, o sea, no tiene límite, más allá de los límites patrimoniales concretos, para exigirte dinero. Acá en Uruguay, más o menos, lo hablaba en una columna antes, The Liberation Day de Uruguay, más o menos, o sea, el día que de alguna manera los individuos en Uruguay empezamos a trabajar para nosotros mismos, es aproximadamente en mayo, o sea, hay más de 4 meses que los individuos trabajan para el Estado. Y eso parece ser que está bien, es como que está justificado. No, obviamente que el Estado va a querer sacar más dinero y los individuos tenemos que resistir o queremos que en definitiva el Estado cobre lo necesario para hacer un buen gobierno. ¿Sí? Entonces, por eso Buchanan dice, y con razón en este libro, que la clave, digamos, del poder tributario es que esté de alguna manera limitado y que esté limitado por la Constitución. Entonces, si un Estado no tiene una constitución fiscal, o sea, si un Estado no tiene límites serios a lo que puede recaudar, cuánto puede recaudar, sobre qué puede recaudar, las garantías de los individuos son nulas. O sea, los individuos estamos a merced de lo que el Estado exija o digamos, a lo que los gobernantes de turno puedan entender que sea necesario. Entonces, en este país, digamos, tenemos impuestos, por ejemplo, un doble impuesto al consumo, como puede ser el IMESI, que es un impuesto absolutamente aberrante, que además de cobrar IVA en algunos productos, además se le suma el IMESI. El Estado es una especie de socio coactivo con el IRAE, el impuesto a la renta de las actividades económicas. El Estado te saca un cuarto, un 25% aproximadamente. De la nada. ¿Por qué? ¿El Estado aporta algo? No. Así suma y sigue. O sea, tenemos el impuesto a la renta de las personas físicas, que ya lo analizamos en una columna, el IRPF. El Estado te saca plata porque trabajas, nada más. Y así entonces los individuos estamos a merced del Estado. Acá en este país hay, por ejemplo, se defienden a los consumidores, pero nadie defiende a los contribuyentes. Entre comillas, claro está, porque no hay una contribución, no hay nada voluntario acá. Entonces el Estado no tiene límite alguno, porque parece ser que los individuos tenemos que estar siempre a merced del Estado. Entonces, quiero terminar con esto que me parece importante, que es que los impuestos hay que analizarlos, digamos, de la manera más descarnada posible y no caer en este juego de por ahí ese liberalismo bien pensante, de entender que los impuestos es la especie de precio que tenemos que pagar los individuos por vivir en sociedad. No, señor. No, señor. O sea, los impuestos son sustracciones que están al margen del mercado. Porque no es lo mismo pagar un precio que pagar un impuesto. O sea, si yo pago un precio por una contraprestación, estoy recibiendo algo a cambio. Los impuestos no hay nada a cambio, porque esto que muchas veces estos mercaderes, digamos, que defienden al Estado, estos intelectuales que dicen, no, pero el Estado te da seguridad. No, señor. Porque si el Estado no me brinda seguridad, yo no tengo una justificación para no pagar impuestos. Y además, cuando el Estado recolecta, después el Estado lo gasta en lo que quiera. Y los ciudadanos parece ser que no tenemos ninguna pretensión o ningún derecho a exigir que el Estado lo gaste de tal o cual manera. ¿Por qué? Nuevamente, las leyes presupuestales, como son leyes de iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, no pueden ser sometidas a referéndum. Entonces, los ciudadanos no podemos derogar leyes tributarias o impositivas, en general, y presupuestarias. Entonces, estamos a merced de que la administración de los recursos públicos estén en manos de la clase política. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que yo quería más o menos establecer era esto, que en el fondo los impuestos están fundados en el poder de imperio del Estado, por más que le demos un barniz de justificación o de legitimidad. Es cierto que todos los impuestos son ilegítimos de origen, porque están basados en la coacción y en la violencia, ¿sí? Pero hay toda una cuestión incluso ideológica en esto, que es necesario desmontar, y para eso, claro está, la batalla cultural es fundamental. Entender que todo impuesto es incómodo, es coactivo y no hay una justificación moral para el cobro de impuestos. ¿Sí? Así que bueno, básicamente eso. Bueno, para aquellos que querían que se hiciera una charla sobre el impuesto, quedó más que contestado. Para mí está clarísimo. Pongan en los comentarios qué les pareció, pero si bien dijiste que iba a ser una pincelada por arriba, creo que fue bastante detallado y se abarcó también diferentes temas. Y está bueno también los títulos, los libros que recomendaste, para así la gente los puede buscar y también sacar sus propias conclusiones. Pero está claro que a nadie le preguntaron si quería pagar tal o cual impuesto y si firmó algún contrato. O sea, obviamente es coercivo y bueno, lamentablemente estamos con esa cultura de que, y claro, obvio,
Claro que hay que pagar. Eso lo he escuchado un montón de veces porque nos han acostumbrado también. Ahora uno anda por la calle y mira todas las calles rotas, la vereda rota, pero pagas contribución, la contribución inmobiliaria, pagas primaria y a veces mi hermano no tiene hijos, pero paga primaria. Mis padres ya, sus hijos están bastante grandes, se fueron de la escuela y el liceo hace rato y siguen pagando impuestos por primaria. Y bueno, también hay que mantener un leviatán, Matías, ¿no? Sí, eso sin duda es así. Y a ver, es una cuestión que incluso, a ver, hay también yo creo que la socialdemocracia y el pensamiento del progresismo en general es como demasiado indulgente con esto. Y incluso autores de izquierda y más duros, incluso hasta marxistas o intelectuales que vienen de un origen marxista, entienden cómo funciona esto, ¿no? Y yo creo que el ejemplo más claro es, hay un historiador que se llama Charles Tilly, un historiador marxista, o sea, no estoy hablando de nadie de este lado, que tiene un artículo que a mí me parece fascinante, que es, se llama Guerra y construcción del Estado como crimen organizado. Es un artículo que está en español incluso y lo pueden buscar. En ese artículo, digamos, lo que establece Tilly es que los estados nacen, o sea, funcionan como una banda criminal, ¿no? Como una mafia. Exactamente lo mismo. O sea, digamos, basta con ver, por ejemplo, El Padrino, o ver Los Intocables de Leon Ness, por ejemplo. Cómo actuaba Al Capone, o cómo actuaba Corleone. Bueno, venía un grupo de tipos armados, le iban a un comercio y decían, bueno, mira, yo te voy a dar seguridad. Yo te voy a cuidar el negocio, ahora me tienes que dar una parte. Bueno, así actúa el Estado. ¿Sí? O sea, y el Estado, en definitiva, termina, se termina generando un Estado cuando desplaza a toda otra posible banda criminal. Solamente el Estado es el único que puede cobrar este tipo de dádivas, tributos o lo que sea por estos servicios de seguridad. Entonces, la primacía del Estado está ahí, la superioridad es que es el único que puede hacer esto. Pero si uno ve en algunos barrios marginales, incluso en Uruguay, funciona de esta manera, ¿no? El almacenero tiene que pagar al capo del barrio para más o menos lograr que no le pase nada. Eso es lo que hace el Estado, en definitiva. El Estado te dice, bueno, págame, porque si no, te va a ir mal, te voy a embargar, te voy a meter preso incluso, te va a ir mal, entonces págame. Entonces, el Estado crea la propia amenaza que justifica el cobro. Es increíble. Así que bueno, el Estado funciona así. Funciona así. Y yo creo que tener conciencia de esto no significa que el Estado, para las funciones básicas, que son mínimas, incluso, pues bueno, seguridad, justicia, póngale salud y educación si se quiere. Bueno, esas básicas, bueno, el Estado necesita mucho menos de lo que cobra para lograr que esos fines se realicen eficazmente. Entonces, ahí tengo una cuestión de que parece ser que cobrar impuestos no pasa nada, no funciona, o sea, no tiene ningún riesgo, hay que imponer a los ricos. También está esta lógica del progresismo delirante de que los ricos tienen que pagar más. Bueno, qué sé yo, es un desquicio, ¿no? Quedó clarísimo. Bueno, brujuleros, espero que les haya gustado mucho esta columna. Sé que muchos la hayan pedido ahí en los comentarios. Y Matías, ¿para la próxima es una sorpresa o ya venías pensando en algo? Mira, no tengo realmente nada pensado en concreto, pero sí me interesaría, como siguiendo con esta línea de, digamos, para tratar temas más ideológicamente sustanciales, tratar un poco el debate respecto a la propiedad intelectual, que a mí me parece fascinante. ¿Sí? Que en el mismo neoliberalismo hay como dos visiones encontradas, una que entiende que los derechos de propiedad y las patentes son en definitiva la clave del desarrollo del capitalismo. Un exponente de esto es, por ejemplo, Antonio Escotado, que Los Enemigos del Comercio le dedica bastante a esto. Schumpeter va por ese lado, también con el tema de la destrucción creativa, en fin. Y después la postura más anarquista, dura, que es la de Rothbard, por ejemplo, ¿no? Que entiende que los derechos de propiedad intelectual no existen y que en definitiva son derechos creados por el Estado y también. Así que creo que pincelar un poco esta discusión me parece que es interesante también. Buenísimo, Matías, muchas gracias. Brujuleros, les dejamos un abrazo enorme. Comenten, como siempre, en los comentarios qué les pareció. Y bueno, compártanlo y suscríbanse y denle like. Bueno, ya saben cómo es todo. Gente, un abrazo grande. Gracias, Matías, Nando. Gracias por los controles ahí. Estamos en contacto. Chau, chau. Gracias. Que pasen bien. Chau, chau. Brújula libertaria, vaya fama que has ganado. Te hallamos en YouTube, un canal recomendado. La muy gata y sátiras a jugar y a desbordar. Con vídeos e ideas, un